Buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día 15 de julio. Hay dos hechos importantes ameritan ser analizados. Uno es una disminución bastante significativa del número de homicidios en estos primeros 15 días del mes de julio. Se pasó de un promedio de 23 homicidios diarios a aproximadamente 12, 13 por estos días. Algo que llama la atención porque, por supuesto, tiene alguna causa que esto esté sucediendo. Por otra parte, una carta dada a conocer hoy día una carta de las pandillas del país, dada a conocer y que fue dirigida al Consejo Nacional de Seguridad y al Ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara. Más o menos se la voy a leer después que salude a mi invitado, y mi invitado es Raúl Mijango, facilitador de lo que fue la tregua el año pasado y también exdiputado el año 97-2000 en la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Nacho. Gracias nuevamente por invitarme y, por supuesto, agradecido de tener la oportunidad de poder compartir con la ciudadanía los diferentes puntos de vista que existen sobre este problema grave que afecta al país, que es el problema de la violencia. Vamos a saludar ante la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Voy a partir dándole validez, aunque no le he preguntado todavía a Raúl, pero esta carta que fue dada a conocer hoy día fue publicada por el periodista Pablo Lubers, que también fue un facilitador de la tregua, por lo tanto le doy carácter de veracidad. Es una carta que tiene fecha del 15 de junio y que fue escrita y emana desde el Centro Penal de Zacatecoluca y dice en sus partes principales: nosotros los abajo firmantes, haciendo uso del derecho que la Constitución nos confiere en el artículo 18, a usted respetuosamente exponemos. 1. Que lamentamos profundamente la pérdida de preciosas vidas humanas debido al clima de extrema violencia que vive nuestro país actualmente y para el cual parece no haber solución. 2. Como voceros nacionales de ambas pandillas, siempre hemos manifestado que si somos parte del problema, también somos parte de la solución y estamos firmemente seguros que la política de manodurismo, la represión, solo incrementan desproporcionadamente la violencia pandilleril. 3. Por lo antes puesto, hacemos un llamado a ustedes a darle la oportunidad a la nación salvadoreña a desarrollarse en un ambiente más pacífico y establecer los mecanismos que puedan permitirnos a ambos establecer acuerdos para alcanzar la tan anhelada paz a través del diálogo, quedando por sobreentendido que en ningún momento buscamos negociar nada, ya que estamos claros de nuestra condición. Asimismo, reiteramos una vez más nuestra disposición de aportar nuestro grano de arena, siempre y cuando las condiciones para un verdadero diálogo sean creadas, y firman los principales jefes de las pandillas que están recluidos en Zacatecoluca. ¿Esta carta es verdadera? Bueno, efectivamente, como la misma carta trae fecha 15 de junio, entiendo que fue entregada el día 20, iba dirigida, y eso tú no lo dijiste, dirigida al Consejo de Seguridad y de Convivencia y al Ministro de Justicia y Seguridad. En ese sentido, pues, decir que yo, el conocimiento que tengo de la carta es porque fui uno de aquellos a quienes se les entregó copia para efecto de hacer constar de que se había entregado efectivamente esa carta. Como en ese momento se planteó en su carácter eminentemente privado, yo he respetado esa decisión y pues el día de hoy ha sido Pablo Lubers quien la ha publicado. Entiendo que él también era portador de una de esas copias. En ese sentido, pues, decir que por lo que yo sé, la carta es auténtica y no me extraña lo que expresa, porque lo que hace realmente es reiterar
una voluntad que de manera sistemática han venido expresando las pandillas y es el de querer contribuir en la solución del problema. Ahora, el análisis que se hace, la interpretación de por qué esta carta rápidamente lleva a una conclusión, y la he escuchado y también la creo de alguna forma, que esto obedece a la mano firme que ha implantado el gobierno, básicamente en su acción contra los grupos de pandillas del país en los últimos días. Entonces pareciera que las pandillas están en dificultades y quieren entrar en un proceso negociador para impedir que se les siga matando gente o que puedan morir algunos líderes. Esa es una interpretación. Yo creo que hay diversas interpretaciones que uno puede hacer de esto. El hecho de expresar una voluntad de querer contribuir en la búsqueda de solución a este problema es algo que reiteradamente las pandillas han venido haciendo. Ahora, yo lo que veo es que el país lo que ha experimentado en los últimos meses es una situación de escalada en sus niveles de enfrentamiento, y tengo la impresión que en lugar de que la acción bélica lo que haga es debilitar a las partes, lo que está haciendo es fortaleciéndolas de uno y de otro lado. ¿Por qué en este momento? O sea, hay dos cosas, digamos, que llaman la atención. Uno, una acción más fuerte, más represiva quizás, de parte de las fuerzas de seguridad del país. Hay un número importantísimo de muertos en los últimos años, últimos meses, por parte de las pandillas. Yo creo que, no sé si cuánto se pueden contar, pero si hubo 600 muertos en los meses anteriores, seguramente, digamos, posiblemente un tercio sean a lo menos gente de pandilla. Estamos hablando, digamos, de un número importante que se puede contar solo en el último tiempo. No sé, 300 por lo menos, digamos, se puede hablar. Esto puede ser un golpe, interpretarse como un golpe duro, y se parece mucho al momento que se vivió previo a la tregua del gobierno anterior, en la cual las pandillas se sentían acosadas por el gobierno, por la acción de seguridad, pero también porque parece que estar en Sacaldecoluca es bastante desesperante y los lleva a ellos a buscar soluciones de otro tipo. Sí, yo insisto que esa es una interpretación, ¿verdad? Yo tengo otra, y la que yo tengo es que esta gente, en la experiencia que se desarrolló en marzo de 2012, se dio cuenta de que existe otra forma de cómo enfrentar el problema de violencia sin que eso le implique un costo social, no solo a las pandillas, sino que también a la sociedad civil, al instrumento coercitivo del Estado. O sea, porque en general los niveles de violencia que se han reportado en los últimos meses son la suma de los fallecidos o de los homicidios, donde hay personas de la sociedad civil, hay pandilleros, hay miembros de los diferentes cuerpos de la policía, del mismo ejército, etc. Entonces, yo soy de la idea de que mal haríamos si lo que interpretamos es que esta es una acción de debilidad. Nos podemos volver a equivocar si creemos que eso es así, y eso lleve a la conclusión de que entonces hay que continuar por la línea en la que venimos. El problema es que en la línea en la que venimos, lo que ha hecho es que en lugar de resolver el problema, lo ha hecho mucho más grave, ¿verdad? Y creo yo que... Pero algunos creen que esto más grave es la noche oscura que va a llevar finalmente a una solución, cuando esté más o menos diezmada, sí, estos grupos. Pero es que mira, yo esa noche oscura no la visualizo en lo inmediato. Hay que saber contra qué es que se está luchando. Primero, hay que decir que por los descuidos que sea, porque aquí ya no hay que entrar en atribuir responsabilidades, por los descuidos que sea, el fenómeno pandilleril se convirtió en un factor masivo en el país. Hay cerca de 70,000 miembros efectivos de las pandillas, según lo que yo he podido ir conociendo en la medida que tuve la posibilidad de interactuar con ellos. Entiendo que hay cerca de 700 estructuras diseminadas a nivel nacional, y eso quiere decir que si algún día esas 700 estructuras deciden aplicar el procedimiento que enseñaron las tácticas contrainsurgentes que aplicaron los norteamericanos en El Salvador,
que es aquella táctica de hacer minutos locos, te pueden poner en una situación extremadamente difícil el país. En ese sentido yo sí creo que hay que tener cuidado en esa parte del análisis. No quiero desvirtuar la valoración que tú haces, pero no quisiera que nos quedáramos solo con esa, porque si no, eso puede llevar a conclusiones que en lugar de contribuir a resolver el problema, lo que hacen es aumentarlo. Y en los últimos días han circulado en redes sociales inclusive videos donde ya se expresa con claridad la existencia de grupos numerosos de miembros de pandillas ya actuando como guerrilla en el área rural. Eso de alguna manera es peligroso. Siento yo que es el efecto del escalonamiento que este proceso ha venido teniendo por efecto de la forma en la que se le ha dado tratamiento. Y un último factor antes de cerrar esta parte, decir que hay un principio que Maquiavelo lo enseñó hace muchos años, y es el de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Cómo se puede aplicar esto a esta realidad? Ya se rumora en círculos, tanto en Estados Unidos como aquí en El Salvador, en el mundillo de las pandillas, de la necesidad de crear la 503. Le llamarían ellos la 503 a una especie de federación de todas las estructuras de estos grupos para enfrentar la otra guerra, porque en este momento lo que tenemos en el país son dos guerritas. La guerra que se libra siempre entre las mismas pandillas por las disputas que ellos tienen por los controles de territorio, y la guerra que las pandillas tienen contra las instituciones del Estado y viceversa. En ese sentido, hay que decir que en la medida que esto se vaya profundizando, hay una de esas guerras que la lógica lo lleva a concluir a uno, que puede ser que termine pronto, y es la guerra entre las pandillas entre sí, y que lo que quede es una especie de confrontación de otro nivel, de más cualificada, aunque los efectos en términos de víctimas sean menos. Antes de ir al corte, ¿tienes idea de cuántos pandilleros han muerto en este año? Bueno, mira, hay diferentes datos. El presidente de la República manejó en marzo de que el 30% de las víctimas de ese mes eran el resultado de la eficacia de la acción policial. Estábamos hablando entonces que, según los datos, solo en ese mes un poco más de 140 supuestos pandilleros habrían fallecido por efecto de estas acciones. Lo que sí es cierto, y es lo que hay que considerar, es que a aquella situación de violencia a la que le dimos tratamiento a través del proceso de paz o de tregua que iniciamos en el año 2012, aquel problema era mucho más sencillo de resolver, porque en aquel momento solamente estábamos hablando de una guerra entre pandillas, y nuestra conclusión era, si logramos parar esa guerra, eso le va a implicar una reducción significativa a la situación de violencia en el país. Sin embargo, en la actualidad, tú tienes otros actores actuando que no estaban en el espectro de esta confrontación. Uno es la violencia del Estado. Si el Estado te reconoce que el 30% de los homicidios también los provoca él, aunque los tipifique de otra manera, como bajas o como eliminados, etcétera, pero al final son homicidios. Y el factor que también juega el accionar de los grupos de exterminio, que de una u otra manera ya es evidente de que ese tipo de grupos actúan en el interior del país. Vamos a ir a un corte y vamos a volver. Hay muchísimas preguntas. Hay unas preguntas fundamentales: ¿por qué han disminuido los homicidios? Que es el diálogo que propone las pandillas. Ya volvemos. Momento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. ¿Por qué han disminuido los homicidios? Yo la causa específica la desconozco, pero yo sí creo que debe de ser motivo de alegría para todos los salvadoreños que se estén reduciendo los homicidios, porque tener cerca de 23 no es lo mismo que tener un promedio de 14, como arrojan las estadísticas del mes de julio. Hay dos versiones. Una es del gobierno, que dice han reducido los homicidios por la efectividad de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada en la lucha contra las pandillas. Esa es una versión. La otra es, están queriendo, como lo hicieron antes de la tregua del gobierno pasado,
demostrar buena voluntad. Y la otra es que también habría que considerar en el análisis de que lo que estés viviendo es un momento natural de todo conflicto. Acordate que en todos los conflictos, no en todo momento la situación es de alto nivel de tensionamiento. Hay momentos en que las fuerzas que se enfrentan se replegan, se reorganizan, se rearman, etcétera, y luego vuelven a la carga. Entonces, este tipo de reflujos en todos los conflictos se dan. Por eso digo, no hay que equivocarse en el análisis, porque las cosas que están sucediendo, si no las interpretamos en su dimensión, nos puede llevar a valoraciones equivocadas. Yo veo que tú le asignas un poder importante de estrategia, organización y de fuego a las pandillas. Otros dicen, no, si la Fuerza Armada y la policía los quieren aniquilar, no aniquilan. ¿Ya? Es un problema de voluntad política, nada más, hacerlo. ¿Tú crees que no es posible aniquilar a las pandillas? Creo que no es posible por una razón. Primero, porque son grupos irregulares que te actúan de manera irregular, no te defienden posiciones, no te actúan con modalidades convencionales, etcétera. Y una fuerza irregular es muy difícil poderla vencer. Y de eso ya tenemos una experiencia muy vasta en el país. Esta es una fuerza irregular porque es una fuerza... Para mí son grupos criminales. Y creo que para ti también debieran serlo. Sí, pero actúan como fuerzas irregulares. Es que lo que hay que entender es que por lo que sea, pero por la forma en la que se les ha enfrentado, lo que se ha hecho es obligarlos a que ellos evolucionen, a que ellos muten, de tal manera pero que... sin causa. Eso a saber. Hay grupos insurgentes que surgen y evolucionan sobre la base de determinados basamentos políticos, ideológicos importantes. Así ha sido en el mundo, sí, pero no un grupo delincuenciales que terminan amenazando políticamente al Estado. Pero hay una realidad, el narcotráfico hay una realidad que tú no puedes desconocer. Recientemente se nos acaba de dar un calificativo gravísimo al país en el sentido de considerarnos la capital de la violencia del mundo. ¿Qué expresa eso? Expresa de que aquí tenemos un conflicto que, por Dios, hay que dejar de seguir queriendo ocultarlo, hay que aceptarlo tal cual es, porque solo en la medida que lo aceptes como es, solo en esa medida es que lo vas a poder tratar adecuadamente. ¿Qué significa aceptarlo? ¿Negociar? Aceptar de que las pandillas son una realidad en este país ya es algo que tú no lo puedes esconder. Dialogar con ellos. ¿Puede un Estado negociar con grupos delincuenciales? Si el Estado ¿Puede rendirse ante grupos delincuenciales en un país, un Estado? Aquí yo digo que hay que despojarnos de falsos moralismos. El Estado negocia permanentemente con los criminales y lo hace a través de la Fiscalía, que está facultada para eso. ¿Qué es lo que sucede cuando la Fiscalía ofrece criterio de oportunidad a un delincuente para que le colabore a esclarecer un determinado caso? Lo que está es negociando. Y si lo hace para esclarecer un caso, ¿por qué no lo hacemos para parar este conflicto que está sangrando a todo el país? ¿Se puede legalmente negociar dando criterio de oportunidad a 70.000 personas, como tú dices, que pues, son la pandilla del país? O caemos ahí en una situación de inconstitucionalidad grave y de quiebre de país. Sí, o creamos el marco legal para hacerlo. Mira, hay que estudiar la experiencia de Colombia. ¿Qué hizo Colombia para tratar el tema de las AUC? Crear un marco legal que permitió que criminales que habían cometido grandes delitos fueron de alguna manera beneficiados dentro del marco de la ley a que pagaran parte de sus culpas. ¿A cambio de qué? A cambio de que estos desistieran de su acción delictiva. Entonces, yo en ese sentido creo que no podemos seguir negando que el país tiene una realidad, no podemos seguir con visiones obtusas de que no se puede hacer otra cosa, porque eso es lo que nos lleva, es a maniatarnos a nosotros mismos como sociedad, a quedarnos de brazos cruzados esperando que el país se caiga a pedazos, y eso creo que no es lo más recomendable. Si se puede hacer algo para parar este sangramiento del país, hay que hacerlo. Yo en lo particular he propuesto y he dicho, el país está sangrando, y con los sangramientos que se hace, se impone un torniquete para parar el sangramiento,
para luego tener posibilidades de tratar más adecuadamente la lesión, pero hay que parar el sangramiento. Y en este caso, para mí, ese torniquete se llama diálogo. ¿Y por qué no hacerlo? Que no lo quiere hacer el gobierno porque se enreda en un montón de cosas, pues que lo hagan instituciones de la sociedad civil. Si en última instancia no se está hablando de negociar nada, se está hablando de dialogar. Hay iglesias que han ofrecido sus buenos oficios para hacerlo, ¿y por qué no lo hacen? Porque ahora están hablando de dialogar, no de negociar, y están diciéndolo exactamente, quedando por sobreentendido que en ningún momento buscamos negociar nada con nadie, ya que estamos claros en nuestra condición. Eso no lo habían dicho antes, lo están diciendo ahora. ¿Por qué ahora dicen solamente dialogar y no negociar? Antes hablan de negociar. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que si tú dialogas, lo que haces es poner en claro un problema y sobre la base de tenerlo claro es que le plantea soluciones. Yo, en mi modestia de ciudadano, lancé una propuesta al país de diálogo unilateral, dije, para asumir compromisos que permitan superar la situación de violencia en el país. ¿Y qué es lo que yo propuse? Le propuse una agenda de 13 puntos a las pandillas, tocando aquellos aspectos que a mi juicio son los que la sociedad en general espera de ellos, ¿verdad? ¿Y qué les dije? Desarrollen esta agenda y asuman compromisos no con el Estado, asuman compromisos con la sociedad, porque es la sociedad la que se siente afectada por la acción que ustedes desarrollen. Pero también le he propuesto al Estado, mire Estado, aquí hay otros 13 puntos que sería bueno que usted toque, porque de alguna manera este problema que usted está enfrentando no es un problema exclusivamente delictual, este es un problema social que tiene raíces estructurales y como tal hay que tratarlo. Hay aspectos que usted no se puede seguir haciendo el ignorante de que existe, que hay un problema de desigualdad social en este país, que hay un problema de grandes contingentes de la sociedad está asumiendo que están marginados. Sí, pero o sea, ahora la guerrilla, digamos, Perdón, disculpen, a pandillas están asumiendo un rol político cuando están hablando de pues si lo solucionar asumen, la exclusión social, pues pero ¿con qué base? Para mí, si lo asumen, y esa es la vía por la cual vamos a resolver este problema, qué bueno, Nacho, si aquí el punto es cómo resolvemos este problema. Pero, a ver, es que cuesta entender, que grupos que matan, que son criminales, que ellos mismos han dicho, estamos culpando penas, porque hemos hecho acciones indebidas, hemos matado, hemos sido delincuentes, ¿por qué ellos van a ser los que nos van a decir cómo solucionamos el problema del país? Porque los encargados de resolverlo... ¿Tienen un basamento político? Sí, ¿Tienen una ideología? Porque los encargados de resolverlo lo están haciendo mal y en lugar de resolver el problema... ¿No será un aprovechamiento de la situación política del país para darse algún tipo de validez? Podría ser, pero si esa es la vía para resolver el problema, ¿cuál es, valga la redundancia, cuál es el problema? Si lo que hay que parar es este sangramiento y hay que devolverle al país la oportunidad de que pueda reconstruir su economía, hay que darle al país la oportunidad de que pueda recuperar de alguna manera los niveles de convivencia social que hemos perdido, hay que reconstruir el tejido social, aquí no nos podemos seguir considerando enemigos unos contra otros, o sea, hay que trabajar todo eso y para tener condiciones de trabajar todo eso hay que parar el enfrentamiento. Esa espiral de locura que estamos llevando adelante de un lado y de otro, esa espiral hay que pararla. Pero no lo han parado. Porque no hay voluntad. Porque no hay voluntad. Este es asunto de dos. ¿Por qué? Porque igual te está generando violencia a la pandilla y te está generando violencia al Estado. Pero hay una diferencia. La fuerza de seguridad del Estado tiene la obligación constitucional, de perseguir el delito. Es que no es un problema de obligación. Las pandillas cometen el delito, que es lo contrario. Es que no es un problema de obligación, es un problema de realidades, Nacho. Y la realidad en este país, en este momento, es que hay una situación de confrontación bélica que está dejando una enorme cantidad de vidas que se pierden, se está desangrando el país se está destruyendo solo y entonces hay que buscar cómo lo rescatamos. Ese es el punto. O sea, aquí no nos enredemos en temas de que si es lo moralmente ético o no. Obviamente lo que la vez pasada que hicieron en la tregua fueron condiciones personales. Sacarlo de la cárcel de máxima seguridad, llevarlo a cárceles más flexibles, tener comunicación con el exterior. Algunos dicen, al final, ganar privilegios personales, los líderes que estaban presos, y por otro lado, empoderar su estructura.
Eso es lo que lograron. Eso de que empoderar su estructura es debatible. Pero yo aquí tengo un cuadro que te refleja que eso que muchos han condenado es la experiencia más exitosa que el país ha tenido en materia de reducción de violencia a lo largo de los 20 años de historia que llevamos enfrentando este problema. Ni en ningún otro periodo, en los últimos 20 años, se había logrado tener la eficacia, no solamente de parar el problema de la evolución del conflicto, sino inclusive infringirle una reducción ¿Cómo significativa. se puede llamar éxito a una decisión unilateral de la guerrilla de decir hoy bajo y hoy subo? No, es o que sea, ahora no, también no. ha bajado en un Sí, 50%. sí, es Y que la el gente éxito- puede decir, sí. bueno, éxito de Por qué. supuesto, salvar una vida es un éxito. No, y todo. salvar más es mucho más Sí, éxito. pero la Nacho. dependencia de que el número de muertos dependa de una acción de grupos delincuenciales. Pero es que no neguemos la realidad que el país tiene. Yo quisiera, igual que tú, que no fuera así. Pero lamentablemente las cosas no son como yo las deseo. Hay una realidad que está creada, que es el resultado de una multiplicidad de acciones en las que, si a la hora de empezar a citar responsables, pues sí, aquí la lista se nos hace grande, comenzando por el país que dice ser el mejor amigo de El Salvador, que fue aquel que entre 1994 y 1996 nos mandó más de 80,000 personas que estaban involucradas en acciones y en organizaciones delictivas a El Salvador. Entonces, como digo, esa es la realidad que está creada. Yo no quisiera que fuera así, pero está creada. El punto entonces hoy es cómo se resuelve. Y yo hasta hoy no estoy viendo ninguna acción eficaz para resolver. Lo que estoy viendo es un problema que se hace cada vez más grave y que el país al final pareciera ser que nos estamos resignando a que este es un problema que no tiene solución, y yo ¿Y particularmente... tú crees y le das beligerancia a un grupo delincuencial? Yo lo acepto de que existe, que tiene capacidad de poner en una situación difícil a este país, y si para resolver el problema del país hay que hablar con ellos, yo digo que hay que hablar con ellos. Vamos al corte, volvemos rápidamente, todavía hay que hablar algunas cosas. ¿A quién fue dirigida esta carta realmente? Hay como una ambivalencia al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, pero el coordinador es el ministro de Justicia y Seguridad. O sea, ¿es al gobierno o no es al gobierno? Después, reiterar, ¿qué buscan realmente con esta nueva pedido de diálogo? Y vamos a hablar también de los grupos de exterminio, ¿existen o no existen? Ya volvemos. Tenemos muchas preguntas. ¿A quién está dirigida la carta? Bueno, la carta está encabezada, señores Consejo de Seguridad y Convivencia, y abajo dice señor ministro de Seguridad Pública. Por lo tanto, ¿quién es una carta dirigida al gobierno? Pues entiendo que El gobierno por los dice que no. destinatarios es una carta para ambos, ¿no? El gobierno dice que no. El vicepresidente hoy día dijo, no es una carta dirigida al gobierno, es una carta dirigida Y se la entregan, al Consejo Nacional de Seguridad. al ministro de Seguridad Pública. ¿No es al caso él parte del gabinete de gobierno de este país? ¿Sí? Por supuesto. ¿Tiene que responder el gobierno? Yo no sé si va a responder, ese es un problema del gobierno. Y no sé si el Consejo va a responder, ese es un problema de ellos. Lo importante es que, quieras o no, hay allí expresado una voluntad que yo diría que no la tiremos al cesto de la basura, ¿verdad? Porque el país está viviendo una situación difícil, y la verdad es que la forma por la que se ha optado para resolverlo, en lugar de lograrlo, lo está volviendo mucho más grave. Exploremos otras vías, exploremos otras Pero te lo pongo de esta alternativas. manera. ¿Tú crees que en este momento en que está tan fresco los homicidios a policías, algunos casos tan dramáticos donde se ha matado al policía y su hijo, ya está involucrando a las familias también de los policías, ¿tú crees que es posible que un gobierno asuma un diálogo en su expresión más mínima siquiera con las pandillas? Es que este no es un problema emocional, este es un problema político. Y si hay un problema de conflicto que está poniendo al país en una situación difícil,
Y si la vía del diálogo es una forma de resolver el conflicto, pues aquí hay que actuar políticamente, no emocionalmente. Para eso se supone que se postulan las fuerzas políticas, para dirigir y el país y para resolver los problemas que son políticos, no emocionales. Yo creo que hay una Policía Nacional Civil muy golpeada en este momento y con mucha ira en relación a cómo ha sido estos asesinatos de policías. Y hay que también escuchar y hay que también entender. Y qué bueno que tú lo hayas señalado, porque precisamente la Policía Nacional Civil ha sido considerado el instrumento más valioso que crearon los acuerdos de paz. Y nos hemos preciado ante el resto de países centroamericanos de tener la mejor policía. Sin embargo, hay que decirlo, en los últimos días, producto de la situación que se ha creado, tú estás viendo escenas que son propias de los años 80. Tú ves ya acciones de represión de alguna manera que no se oculta, la acción de violencia. Hay un artículo que sacó un periódico digital que era muy revelador, titulado "Aquí ya no caben, mátenlos". Me parece que ese tipo de cosas está fuera de cualquier debido proceso, porque muy golpeados pueden estar, pero son autoridades que están obligadas a actuar en base a lo que la ley les establece. ¿Por qué? Porque no puede ser el instrumento que el Estado tiene para hacer cumplir la ley, no puede terminar comportándose más mal que aquel al que quiere combatir. Y en ese sentido yo sí creo que reparemos un poco en esto. Evitemos de que la situación de tensión que existe nos vaya a llevar a perder aquello bueno que nos dieron los acuerdos de paz. Y yo por lo menos lo que no quisiera ver es escenas... ¿Son extensibles a esta situación? ¿Tú crees? Yo creo que hay que compararlo. Pero ¿se puede comparar? Por supuesto. ¿Y tú crees que es por casualidad que hace un poco más de 10 días anduvo en El Salvador una delegación conformada por el ex embajador de Estados Unidos, Tomás R. Pickering, y Álvaro de Soto, que fueron piezas claves en la solución política del conflicto armado de los años 80? Yo creo que a pasear no vinieron. Pero no vinieron a decir dialoguen o negocien con los pandilleros. Pero tampoco vinieron a pasear. Y lo que a estas personas caracterizó en aquel momento es que fueron piezas claves para encontrarle una solución política y civilizada a aquel conflicto que en aquel momento desangraba al país. Los acuerdos de paz fueron entre un gobierno y un grupo insurgente del cual Nacho, fuiste parte. No cambiemos los sinónimos. Esa negociación fue con un grupo al que se le llamaba delincuentes terroristas, y no ese fue el calificativo que se le dio al FMLN durante casi 12 años. Pero tú puedes, es lo que voy, tú puedes comparar al FMLN con lo que hacen hoy día las pandillas. Yo creo que no se puede comparar. Pero además te pregunto, tú que fuiste parte del FMLN, ¿tú fuiste así? ¿Tú extorsionabas? ¿Tú matabas de esa manera? Lo hacíamos, Nacho, y es de las cosas que yo creo que no hay aquí que venirse a vestir de santo, hombre. En todas las guerras hay muertos, hay extorsiones. ¿Y qué era el tal impuesto de guerra que teníamos durante aquellos años? Y los que se morían en los enfrentamientos no eran muertos igual, que no tiene la misma connotación político-ideológica, y que no se le prendan velas, y que no se le prendan velas a Marx y a Lenin, y eso es otra cosa. Pero de que tú tienes una situación de conflicto que está arrojando muertos, y eso lo arrojó aquel conflicto y lo arrojó y eso es lo que hay que tratar de ver cómo paramos. Yo por eso no me he metido en este rollo, porque aquella guerra la viví completamente. Y yo lo que menos quiero es que mis hijos y el resto de mi familia vuelvan a vivir Raúl, aquella situación. Me imagino que habrás escuchado las declaraciones del diputado Guillermo Gallegos, que te ha acusado de ser el estratega principal de los ataques a los cuerpos de seguridad, de ser el estratega de las pandillas del país, y se ha señalado que no se explica por qué tú no estás preso. Bueno, primero hay que decir que le faltó acusarme por la sequía que abate al país en los últimos días, ¿verdad? Yo, para serte honesto, no he respondido a los señalamientos de Gallego porque
tengo la impresión que él es como la expresión lumpen del pleno legislativo. Todo el mundo sabe de que él se mueve siempre persiguiendo algún nivel de interés. Todo el mundo sabe de que él es artífice de muchas de las negociaciones oscuras que se dan en la Asamblea Legislativa, y la última que inclusive lo llevó a que va a compartir la presidencia del órgano legislativo. Desde esa perspectiva, a mí no me parece que sea una persona a la que yo le deba el respeto suficiente como para tener que responderle. Y por supuesto, me parece a mí, y eso es importante señalarlo, me parece curioso que este señor aparezca con este tipo de cosas, porque pareciera ser que o alguien le ha ofrecido algo a cambio, o él lo que esté estirando de alguna manera, encendiendo juegos artificiales para distraer la atención, y ojalá que no vayan a sacar libre a Paco Flores en los próximos días. Ojalá de que no vaya a aparecer otro tipo de problemas vinculados a la elección de funcionarios de segundo nivel, y sean esas cosas las que estén influenciando a este señor. En ese sentido, pues, yo decirte que no me merece que tenga él altura moral como para que yo deba de tomar en serio lo que él dice. Por supuesto que son acciones difamatorias, que son acciones ofensivas, pero él es político, así actúan los políticos en este país, y ese es su problema, no es el mío. Bueno, estoy recibiendo varios mensajes, la mayoría, digamos, es sorprendidos por el hecho que se le pueda dar a las pandillas la categoría de grupos que buscan reivindicación social en el país. No dicen, es imposible que esos grupos delincuenciales tengan una posición política. Eso es mentira, es absolutamente. Pues cada quien hará su juicio. Otro negocio. Sí. Cada quien hará su juicio. Yo cada vez más, en la medida que interiorizo en este problema, cada vez más siento que se va pareciendo al problema del conflicto que el país enfrentó en los años 80 y principios de los 90. Y por eso, por esa razón, y porque tuvimos una experiencia de mucho éxito en el 2012, es que sigo creyendo que hablar, dialogar, es la mejor solución a este problema. Bueno, una posición extraña en cualquier parte del mundo, digamos, y tengo todo el derecho a sostenerla. Sí, claro, nadie está obligado a estar de acuerdo conmigo, correcto, pero de que tengo el derecho de expresarlo porque tengo una experiencia que de alguna manera me da autoridad para expresarlo, pues eso es otra cosa. Raúl, ¿hay grupos de exterminio en el país? Pues yo he visto, si tú entras a internet te vas a encontrar que algunos grupos hasta página web tienen. Sí, pero internet hay de todo y hacen llamados a que se integren a sus filas, hacen llamados a hacer justicia por su propia mano a la sociedad. Vi una entrevista que un periódico digital hizo a un agente policial que confesaba que algunos de sus compañeros le habían invitado a formar parte de un grupo de esta naturaleza. He visto acciones en el territorio donde prácticamente todo da a presumir de que son acciones que han sido ejecutadas por grupos que actúan igual que el resto al margen de la ley. ¿Quién los protege? No sé, pero de que son una realidad yo creo que es algo que ya ni en duda deberíamos de tener. Quizá lo que sí habría que revisar es por qué la institucionalidad del Estado ha tenido una actitud complaciente con este tema. A mí me preocupa la posición del Procurador de Derechos Humanos, que en este tema pareciera ser que algún nivel de pereza le da el hecho de esmerarse por tratar de aclararlo. Y es algo peligroso porque puede revivir un fantasma que durante la década de los 80 cobró la vida de muchos salvadoreños. Ahora, ¿tú crees alguna prueba de que esto exista? Pues eso no me compete a mí, o sea... No, tú no tienes, digamos, un indicio más o menos importante de decir si hay grupos de exterminio en el país y vienen de tal parte. Por las cosas que yo he visto, intuyo de que este tipo de grupos existen. Existen. ¿Dentro o fuera del aparato del Estado? Eso no te lo puedo confirmar, ¿verdad? Pero de que hay accionar de grupos que actúan al margen de la ley y que cobran la vida de personas, eso está claro.
Raúl, ¿qué va a pasar después de esta carta? Pues no sé qué va a pasar, no corresponde a mí dar ninguna respuesta. De hecho, yo, en la medida que se fueron cerrando los espacios para el diálogo, soy más bien una especie de espectador crítico sobre lo que pasa, ¿no? Me he vuelto una especie de analista de la situación de violencia que el país vive y es por eso precisamente que me he atrevido... ¿Tú no tienes contacto con ninguno de...? Que me he atrevido a formular soluciones, ¿verdad? Y efectivamente yo tuve una ventaja, si se quiere, y es el de haber tenido la oportunidad de conocer la interioridad de estos grupos delictivos, y por eso es que yo creo que se está de alguna manera analizando de manera equivocada lo que ellos representan. Llama la atención para muchos que estos mismos dirigentes que fueron los de la tregua, hoy día que están todos en el mismo centro penitenciario, puedan nuevamente reunirse para hacer una carta y mandarla hacia afuera. Eso significa que tienen bastante libertad como para ponerse de acuerdo en establecer un documento y mandarlo hacia el exterior. No parece tan rígida la cárcel de Zacatecoluca. De eso yo no te puedo decir nada. Yo tengo de no visitar centros penitenciarios desde... Algunos dicen esto no fue escrito por ellos. Algunos dicen esto no fue escrito por ellos. Eso ya es, cada quien puede especular lo que quiera, ¿verdad? Si no hay una atención a esta carta, ¿se vislumbran más muertos? Si no se atiende el problema, si no se aplica el torniquete para parar el sangramiento que el país tiene, yo sí vislumbro de que esto se va a ir poniendo cada vez más difícil, porque no estamos trabajando adecuadamente el tipo de soluciones que un problema de esta naturaleza requiere. Bueno, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos cuente qué dicen los amigos televidentes esta noche. Francisco, buenas noches. Bueno, buenas noches. Hay una mezcla de varias posiciones de parte de los amigos televidentes. Esaú Albanés dice, señor Mijango, por su postura, ¿es facilitador de la tregua, vocero o asesor de las pandillas? Pregunta. Dice Cáceres, por favor pregúntele sin lástima quién le paga a este para ser palabrero y cuán comprometido está con los líderes de pandillas. Vemos ahora lo que dice Ana Meyer. ¿Acaso ellos negocian a los muertos? Ellos nos ponen a los muertos y la sociedad a los féretros. ¿Negociar a cuenta de qué? Le pregunta el señor Mijango. Moisés Rivera, una carta escrita en un penal máxima seguridad, ¿es delito de cómo llegó a manos de Paolo Lurs? Pregunta y también copia al fiscal general de la República. Oscar Iraeta dice, y en los países donde en verdad se investigan los delitos, ¿se tolerarán este tipo de pronunciamientos? Adán dice, Nacho, parece que ha llegado a vender que las pandillas son tan fuertes como el gobierno. Atemoriza a la población, plantea. Mauricio Maña dice, es irrefutable que ni la PNC comunitaria ni el Consejo de Seguridad han dado los resultados que dio la tregua. Juan Vidal dice, eso de la 503 es una amenaza pública, así como eso de la guerra de guerrillas. ¿Se están extorsionando o tregua o más muertes? Juan Carlos Sura dice, lo de si no negociamos hacemos la 503 me suena a extorsión. ¿Por qué no mejor comprometerse a dejar de matar y extorsionar? Le pregunta. Otto Hernández dice, aquí hay interés de desestabilizar al gobierno y eso hasta las pandillas lo saben, el pueblo sabe bien quiénes son. Óscar Orellana dice, en redes sociales a usted y Paolo Lurs se les está llamando voceros de las pandillas y no mediadores de tregua. ¿Qué son? Le pregunta Óscar Orellana. Frank Escobar dice, don Nacho, pregúntele cuáles son sus credenciales para que defienda con tanta propiedad a esos delincuentes. Carolina Barriere dice, ¿y qué piensa Raúl Mijango? Que se puede dialogar con personas que asesinan sin misericordia. ¿Cuáles serían esos puntos a dialogar? Marla dice, señor Mijango, ¿qué mensaje le manda a las familias de los asesinados, violados y desmembrados para que den una oportunidad a las pandillas? Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, a ver si partimos por la primera pregunta, que es la definición que es Raúl Mijango, facilitador, vocero o asesor. Yo facilité un entendimiento que por 15 meses paró de alguna manera la confrontación entre las dos principales pandillas del país y eso provocó una reducción de 14 homicidios diarios a 5.
Eso lo sostuvimos durante 15 meses y fracasó, no por efecto de que las pandillas lo hayan hecho fracasar, sino que quien lo hizo fracasar fue el gobierno, quien ya no quiso permitir facilidades para que ese proceso se siguiese desarrollando. ¿Facilidades para los pandilleros o facilidades? Facilidades para el desarrollo del proceso. De hecho, hasta se impidió que Monseñor Colindres y yo pudiésemos seguir ingresando a los centros penitenciarios a buscar dirimir los conflictos cotidianos que de alguna manera, si no se atienden, te terminan generando acciones de violencia. Hay algunas preguntas que señalan como que usted fuera pagado para ejercer una función por parte de los grupos. Mira, esta es una pregunta malintencionada que me la hacen en todos lados y le he contestado un montón de veces. Yo en ese sentido diría lo siguiente, mira, aquí lo que hay que preguntarse es por qué este conflicto no se resuelve. Y yo te voy a dar una respuesta. No se resuelve este problema de conflicto porque resulta ser que la inseguridad es la materia prima del negocio más rentable de los últimos tiempos. Y aquí hay un montón de gente interesada en que esto no se resuelva. A mí por eso ni me ofende que algunos se expresen de manera peyorativa en relación al proceso, que se niegue a que se busque una salida, porque en el fondo, de alguna manera, prefieren de que el país siga metido en esta situación de violencia, porque de hecho genera muchas, pero muchas ganancias. Se dice que el país pierde cerca de 2.100 millones de dólares por año por efecto de esta situación de violencia. Se dice que hay empresas que cobran una factura anual de más de 700 millones de dólares por la venta de servicios de seguridad privada. Y hemos llegado al extremo tal que el mismo Estado salvadoreño es cliente de estas empresas que venden servicios de seguridad privada. Según unas notas que han aparecido en los últimos días, se atribuye de que aproximadamente 14 millones de dólares por año el gobierno paga o el Estado paga en la compra de servicios de seguridad privada. ¿Qué es eso? Porque estamos de alguna manera también como Estado favoreciendo el enriquecimiento de aquellos que se lucran del dolor y el sufrimiento de la gente. Aquí el problema no es Raúl Mijangos, se equivoca el que cree que el problema soy yo. Aquí el problema es que este asunto es un tremendo negocio, hay gente que se lucra de él y son los que influyen en muchos para que se opongan a que haya solución a este problema. En ese sentido, pues, Raúl, habría que preguntarse, ¿qué hago yo oponiéndome a que se encuentre una solución? Favorecer que este asunto se siga arruinando. Pero también, yo por eso he optado por presentar propuestas. Miren, aquí hay una propuesta, 26 puntos presenté yo al país hace un par de meses para que a partir de su abordaje se le encontrara una solución a este problema. Y lo he hecho a título individual porque soy un salvadoreño que quiere este país. Soy un salvadoreño que durante toda su vida se ha jugado el pellejo, Raúl, por tratar de que este país sea mejor. ¿Tú crees que no hay un negocio por parte de las pandillas también? ¿Acaso, digamos, las extorsiones en este país no representan montos mucho mayor que esos 14 millones que tú hablas? Estamos hablando de arriba de 700 millones de dólares por supuesto, al año, que es lo que recogen o lo que se le quita a la gente por extorsión, y eso va a manos de grupos criminales. Aquí hay un negocio también mucho más grande. Mucho más grande. O sea, tú señalaste uno, no, pero este otro negocio es por muy, supuesto, muy pero te entonces, digo, ¿no son las pandillas también interesados económicamente en mantener este clima de inseguridad en el país? Por supuesto, o sea, que hay muchos interesados en que esto no se resuelva. Si en las mismas pandillas hay un montón de gente que se opone a que esto se resuelva. Y permitidme esto, que creo que es importante señalarlo. ¿Cuál fue el error de haber metido a los que favorecieron el proceso de tregua y de paz a Zacatecoluca, que le han permitido que mandos intermedios que han estado en contra del proceso de paz ganen fuerza y son los que hoy están disputando liderazgos y son los que ven en este conflicto la oportunidad de convertirse en líderes estratégicos, y ellos no están por la solución a este conflicto? Muchos de esos liderazgos alegres están de que haya guerra porque es como su gran oportunidad histórica. Entonces, ¿a quiénes vamos a favorecer? ¿A los que están por la paz o a los que están por la guerra? Yo por lo menos sigo insistiendo que mientras yo tenga
un hálito de vida, voy a seguir insistiendo en la dirección de que paremos esto, de que le busquemos una salida, de que trabajemos una forma en la que el país ya no se siga desangrando. Si eso a algunos no les gusta porque les afecta sus grandes negocios, sus grandes intereses, ese es su problema. Si yo sé que con esto que yo digo le caigo mal a un montón, inclusive a muchos de las pandillas. Sí, pero Raúl, muchos pueden pensar e interpretar que tú estás defendiendo un negocio tremendamente lucrativo de muerte y de extorsión. Es que la inseguridad es un negocio altamente lucrativo de muerte. Pero ese negocio lo hacen principalmente las pandillas. No, hombre. ¿Y a dónde va la extorsión? Y no te estoy diciendo que la factura solo por compra de servicios de seguridad privada es más de 700 millones de dólares al año que se pagan en este país. Por supuesto, eso no es cualquier cosa. No, y las extorsiones son mucho más altas. Bueno, yo que esté cuantificado sobre la extorsión, alguien dice no sé. que hay un interés de desestabilizar al gobierno. Pues yo hace poco hice una reflexión y es que creo que este gobierno se desestabiliza solo porque ha oído los consejos de aquellos que lo quieren destruir, aquellos que lo quieren ver en una situación de incapacidad para gobernar este país, y ha desoído a aquellos que de manera sincera hemos intentado proponer soluciones a los problemas que el país tiene. Okay. Creo que este gobierno se echó de choto un conflicto, una guerra que no le competía. Ese es un problema que se ve heredado de otros. Raúl, finalmente me queda un minuto nada más, cuando tú dices que aquí podría transformarse el problema de las pandillas no solamente en varios grupos de pandillas, sino que una sola pandilla llamada 503 en contra del Estado. Alguien dice esto es una amenaza pública, nada más. No, yo soy una información que he compartido de lo que yo conozco, que algunos están reflexionando, porque es lógico, mira, con lo que el gobierno hace, ¿qué es lo que provoca? Obliga a que las pandillas se unifiquen en contra de él, ¿verdad? Y aquel principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es una ley que desde hace ratos todos debíamos de haber aprendido, ¿verdad? Entonces, no soy yo el que los está empujando a eso, es la misma forma equivocada en la que se les está enfrentando. Yo por eso he insistido donde he podido, no es cierto, no vamos por el camino correcto, y eso se expresa en resultados. Es que cuando tú vas por el camino correcto, manejas y presentas resultados que son del agrado de todo el mundo, pero aquí no hay eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Raúl, por estar esta noche. Obviamente, gracias a ti, Nacho, por darme la oportunidad, y en la medida que sea posible hay que seguir conversando sobre esto. Este problema hay que buscarle solución. Yo, como ciudadano, estoy queriendo contribuir en esa solución. Si algunos no están de acuerdo conmigo, es su derecho también. Gracias, Raúl, por estar esta noche nuevamente, te reitero. Obviamente es un tema delicadísimo de tratar, incluso a través de los medios de comunicación, lo que quisimos hacer, porque obviamente hay que tratar de entender todo esto, lo que no significa bajo ningún punto de vista que uno pueda estar a favor de esta posibilidad de diálogo. Y es que si no se entiende adecuadamente, no le vamos a poder encontrar la solución que requiere. Pero cada vez cuesta entender más, Raúl, cuando hay tantas muertes y el tipo de muerte que se provoca y cómo se provoca por parte del grupo. De todos lados, ya voy de todos lados. Gracias nuevamente, amigos televidentes, por esta sintonía de esta noche. Los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.